Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Ya estamos a punto de acabar con este discurso de Esteban en donde se está defendiendo ante las autoridades que lo acusan de blasfemo. Y vemos que dentro de este discurso, aunque al principio sentimos que no tiene mucho que ver, Esteban ha hecho un recorrido por la historia bíblica, haciendo ver cómo se está repitiendo la historia y cómo realmente los que lo acusan no han entendido la esencia de la historia bíblica. Lo acusan a Esteban de ser blasfemo contra Moisés, pero Esteban parece un poquito argumentar que no han entendido ni conocido realmente a Moisés. Él va a platicarles de Moisés y muchos se podrían preguntar como ¿para qué o por qué nos hablas de esto? Pero Esteban lo hace con un propósito muy claro. Pensando en esto, en esta tercera parte de la persecución, vamos a ver precisamente que Esteban habla de Moisés, pero nos hace entender quién es Moisés. Vamos a leer. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. En verdad he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Esta primera parte, contestando a la pregunta ¿quién es Moisés?, damos la respuesta: el libertador. Una vez más vemos la mano de Dios y cómo Dios es el autor, el iniciador. Moisés está huyendo, está escondido en Madián y Dios va y lo busca para enviarlo. Entonces esta perspectiva de quién es Moisés, el libertador, es una perspectiva de Dios. Lo que Esteban quiere que vean es cómo Dios ve a Moisés, que la identidad que Moisés tiene no es porque él haya sido un gran innovador, un creativo, un sabio inteligente que un día decidió hacer algo por su pueblo, sino que es Dios quien estaba detrás de él. De hecho, la identidad misma de Moisés está en Dios. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Dios le habla a Moisés y lo envía, Moisés pone muchos pretextos. No quiere ir, pareciera que quiere evitarlo a cualquier costo. Pero Dios sigue hablando con Moisés y sigue impulsándolo para que haga lo que él le manda hacer. Pero las preguntas de Moisés son: ¿quién soy yo? No tengo habilidad, no puedo hacerlo. Y la respuesta de Dios, en lugar de contradecirlo y tú eres grande, tú eres bueno, inteligente, tú puedes, la respuesta es: yo soy. Cuando revisas Éxodo, las razones por las cuales Dios escoge a Moisés están en Dios, no en Moisés. Y no es que el pueblo sea mayor o mejor o más inteligente que los demás, sino que Dios es bueno. Eso es algo que habían olvidado. Ahora, la primera vez cuando Moisés intentó liberar al pueblo, lo hizo con su poder, con sus fuerzas, con sus mismas manos quería liberarlo. Y no pudo hacer prácticamente nada. La segunda vez, Dios lo está enviando. Y como es el poder de Dios quien lo respalda, no hace falta más que una vara para hacer grandes maravillas. Dios es el que va detrás de sus siervos, de su iglesia, de quienes Él envía. Y Él puede hacer cosas poderosas con aquellos que se disponen y lo obedecen. Sigamos leyendo. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él
quien recibió las palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Una vez más contestando, ¿quién es Moisés? Contestamos, Moisés es un tipo. Y no nos referimos a, es un tipo, un cuate, ¿no? No, nos referimos a que es un tipo de Cristo, es decir, una sombra que con su vida refleja algo que Jesús va a venir a cumplir de una manera cabal. Y esto es tan importante para Esteban. Aquí, justo en estos párrafos, Esteban hace mucho énfasis en esta frase. Este Moisés. Pareciera que los judíos de la época de Esteban están pensando en un Moisés. Han idolatrado a Moisés y lo han puesto en un lugar donde ya no se parece al original. Esteban repite una y otra vez, no su Moisés, no su tradición, no sus recuerdos. Este Moisés, el Moisés de la Biblia, el Moisés del cual habla Dios, el Moisés que se supone que tú y yo conocemos. Este Moisés, la parte que justamente olvidan, es la parte esencial, aquella que deberían de tener en cuenta. Y por eso es que Esteban empieza a contar de la vida de Moisés lo que les debería de parecer un déjà vu. Y cada que dice este Moisés es un elemento, un tipo, y deberían de encontrar una especie de paralelo entre lo que están viviendo y lo que Moisés pasó. Primero, este Moisés lo rechazaron como gobernante y juez, pero Dios lo estableció como gobernante y libertador. Siempre hay esta contra entre la voluntad de Dios y lo que su pueblo hace. Ellos están muy orgullosos de su sangre y de su herencia. Ellos son el pueblo de la ley, aquellos que siguen a Moisés. Recuerden, dice Esteban, que sí, Dios lo puso para eso, pero el pueblo no lo ha seguido, no lo ha escuchado. Y ustedes están siendo parte de eso, tanto en el pasado como hoy, y deberían de encontrar ese tipo. Segundo tipo, este Moisés hizo señales y prodigios para confirmar su llamado de parte de Dios. ¿No les suena? Hemos leído varias veces en Hechos señales y prodigios. Y ni se diga de nuestro Señor Jesús todas las señales y prodigios que hizo, que precisamente los señalaban como aquel que era enviado por Dios. Ustedes rechazan a Jesús a pesar de haber visto las señales y prodigios, lo mismo que sus antepasados rechazaron a Moisés a pesar de haber visto las señales y prodigios. En ese sentido también es un tipo. Tercer elemento, Moisés dijo, Dios les hará surgir a un profeta como yo. De hecho, esto es algo que ya había dicho Pedro para abrirle los ojos, pero que todavía no han entendido. Pedro citó en Hechos 3:22, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga. ¿Ves? Aquí es donde se confirma lo que te estoy diciendo. Moisés es un tipo de Jesús porque Jesús vendría a ser un profeta como él. Es decir, que transmitiría el mensaje de Dios y les diría su voluntad. Jesús sería uno como Moisés porque sería completamente un ser humano y sería judío como Moisés. Pero también como Moisés no sería aceptado por su pueblo, no lo escucharían y no harían su voluntad. Cuarto elemento en el que Moisés es un tipo es que Moisés transmitió las palabras de vida que Dios le había dado. Y es algo que ellos deberían de tener así reciente en los oídos y de decir, alguien habló de esto justamente. Y el Señor Jesús transmitió exactamente las palabras de vida con una pequeña diferencia, pequeña gran diferencia, que es que Jesús es la palabra de vida. Vamos a leer la última parte. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas
durante los 40 años en el desierto? Al contrario, ustedes hicieron cargo del santuario de Moloc, de la estrella del dios Rafán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio, más allá de Babilonia. Esta última pregunta, ¿quién es Moisés? Rechazado. Así es como Esteban está estableciendo. Moisés era, sí, un libertador enviado por Dios, pero Moisés es tipo de Cristo, tiene una similitud con él, y Moisés es rechazado por su pueblo. Si ellos pudieran encontrar este paralelismo en sus vidas, se darían cuenta de quién es Jesús entonces. Y vemos varias cosas por las cuales tienen una similitud sus rechazos. Así como en la antigüedad estaban muy cómodos en Egipto. Y esto nos puede sonar ridículo porque no había nada de cómodo en Egipto. Sin embargo, preferían regresar a ir a la tierra prometida con Dios, porque su corazón anhelaba los ídolos. Una segunda cosa que veo un parecido es que Dios les termina dando la espalda y los entrega a los ídolos que tanto aman. Aquellos ídolos que ellos piensan que los van a salvar, que los van a guiar, pero son vanidad, son estiércol, como dicen algunos profetas. Y de hecho, más adelante, Pablo en Romanos va a hacer un uso muy similar de lo que aquí está diciendo Esteban. Cuando las personas se aferran a su idolatría o se aferran a su rebeldía a Dios, Dios los entrega a sus pasiones. Y eso es algo que les debería de servir de advertencia a los que escuchan a Esteban. Por último, el rechazo lleva a las consecuencias, el exilio en Babilonia. Eso fue lo que le sucedió al pueblo del sur. Y listo, eso es todo por el día de hoy. Solamente queda la pregunta final para que te lleves de tarea. Y la pregunta es, ¿cómo puedo reconocer, por ejemplo, a Moisés como Moisés es? ¿Cómo puedo verlo tal como Dios lo ve? O más importante aún, ¿cómo puedo asegurarme de ver a Jesús como Dios lo ve? ¿Cómo puedo tener la perspectiva más acertada posible? Y esa es la pregunta, ¿cómo puedes tú reconocer a Jesús por quien es realmente? ¿Y cómo podrías, si alguien te lo preguntara, ayudar a otro para que lo reconozca tal cual como Él es? Gracias por estar aquí, nos estamos viendo en el próximo video.